Muy bien, continuando con las sesiones de la práctica del curso de epidemiología, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 11, que está referida a la elaboración del póster. Esta es la penúltima reunión que tenemos y con esto ustedes lo que van a aprender es qué es lo que tienen que desarrollar para elaborar un póster adecuado para la presentación que van a desarrollar en la sesión número 12. Entonces, para eso, primero recordar que es el póster científico. Y según este autor Guardiola, nos dice que el póster científico es una representación gráfica ampliada que contiene un título, el nombre de los autores y de los centros o de los lugares a los cuales ellos representan, y además tienen textos y figuras que van a servir para explicar un proyecto, para presentar una investigación o una experiencia que hayamos tenido cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las razones para presentar un póster? O sea, ¿por qué es conveniente de que presentemos un póster? Primero, porque nos permite desarrollar presencia y prestigio a nivel nacional o a nivel internacional, dependiendo de dónde presentemos el póster. También la otra razón es que permite asociar nuestro nombre con una línea o con un tema de investigación. Nos permite también participar de una red de trabajo y de colaboración. Asimismo, acceder a nuevas oportunidades laborales y de desarrollo científico. Y contribuir con la preparación de manuscritos futuros. ¿Por qué? Porque nos va a forzar a organizar nuestros pensamientos, nos va a ayudar a ponernos fechas límites para el cumplimiento respectivo. También nos va a permitir dar retroalimentación a través del envío de nuestro manuscrito, a través del análisis e interpretación, y va a permitir aumentar el horizonte a futuras líneas de investigación. Entonces, como ven, hay una serie de razones por las cuales es conveniente que una vez que hemos desarrollado una investigación, hagamos de conocimiento y a las demás personas o difundamos nuestra investigación, y una de las formas de difundir es a través de la presentación de un póster. ¿Cuáles son las ventajas de preparar un póster? Primero, que puede ser leído y analizada tantas veces uno lo desee. Además, permite establecer contacto directo con los autores, ya que al momento de la presentación del póster, los autores van a estar presentes mostrando el póster. La comunicación gráfica también facilita la comprensión del contenido. Es más fácil retener o recordar imágenes que simplemente el contenido de una presentación oral. Y la otra ventaja es que puede constituir, una manera de comunicación amena y agradable si está bien elaborado. Tiene también algunas desventajas. Dentro de esas desventajas están que los interesados a conocer el póster deben acercarse a leer el mismo, y en ocasiones existe en circunstancias en que hay mucha gente. La otra desventaja es que su observación se hace de pie. La otra desventaja es que lo único que orienta su lectura es la disposición de los elementos expresivos que lo componen, de ahí que es importante la elaboración de un póster adecuado. En ocasiones, en muchos eventos científicos, la presentación se hace en lugares y horas que no siempre son las más adecuadas para que los interesados puedan disfrutar de esta presentación. Entonces, como ven, el póster tiene ventajas y desventajas. Debemos resaltar las ventajas que las hemos mencionado anteriormente. Las desventajas fundamentalmente están referidas a dónde se presentan, a las circunstancias en las cuales se presentan o a las horas en las cuales son programadas la presentación. Es programada la presentación del póster. ¿Qué debemos de considerar cuando elaboramos el póster? Dos cosas fundamentales. Uno, el fondo, que está referido al contenido, y otra, la forma, que está referido al aspecto. Elementos fundamentales para que un póster sea efectivo. ¿Qué estructura debe tener el contenido del póster?
la estructura del contenido del póster debe seguir los siguientes elementos. En primer lugar, el título, luego la identificación de los autores y la institución a la cual pertenecen los autores, la introducción, el objetivo, material y métodos, los resultados y la discusión y la conclusión de los mismos. En cuanto al título, ya cuando hablamos en las sesiones anteriores respecto a cómo elaborar el artículo científico, hablamos del título. Ya dijimos que los títulos cortos son los títulos más efectivos. Igualmente acá se plantea de que el título debe ser corto. Para fines del trabajo que ustedes están desarrollando, evidentemente el título de su trabajo debe ser el mismo que tiene el artículo científico que ustedes están desarrollando o han desarrollado. En cuanto a los autores e institución, primero se consigna el apellido y luego la inicial del nombre. ¿Cómo se dispone el orden de los autores? Se puede optar por el orden alfabético, ya eso también tienen que ver ustedes ahora cuando elaboren su cartel, cómo va a ir la secuencia de los autores. Van a definir por orden alfabético, por un acuerdo del grupo, o también se puede optar por orden de dedicación al trabajo. O sea, los que más dedicaron al trabajo van más adelante y los que menos aportaron o dedicaron al trabajo en los puestos posteriores. Entonces, es importante también que definan ustedes cómo van a consignar a los autores en el póster. En cuanto a la introducción, debe ocupar no más de la cuarta parte del póster y no debe superar las 200 palabras. También tengan en cuenta lo que les estamos mencionando. En relación a material y métodos, la descripción en este ítem debe permitir reproducir la experiencia y obtener los mismos resultados. O sea, lo que nosotros mostremos en material y métodos debe permitir a la persona que está leyendo el póster o cartel tener conocimiento cómo se ha desarrollado la investigación y a través de esta descripción que se muestra en el cartel debe permitir a la persona que está revisando, que está viendo el póster también ser capaz de reproducir la experiencia y obtener los mismos resultados. No debe superar las 200 palabras. En cuanto a los resultados, en este apartado juega un rol importante y fundamental las figuras, tablas y gráficos. O sea, resultados, lo que va a predominar son las figuras, las tablas o los gráficos que ustedes consideren pertinentes. Y acá es importante seleccionar los datos más relevantes y que tienen que ser concordantes con demostrar los objetivos o el objetivo que ustedes plantearon. En cuanto a las conclusiones, es la esencia del trabajo que se presenta y máximo debe tener 300 palabras. En cuanto a la forma, ya hablamos del contenido, el fondo, ahora vamos a hablar de la forma. El cartel, para esta oportunidad, le recomendamos de que debe tener las siguientes dimensiones: 0.90 metros de ancho, o sea, 90 centímetros de ancho, por 1,70 m de largo, o 170 centímetros de largo. El tipo de letra que le recomendamos que consideren debe ser el tipo Arial y el tamaño de letra de acuerdo a si es el título, si es el subtítulo, títulos intermedios, si se trata de autores, filiación y otros datos, si es el texto, los pies de ilustración, los respectivos puntos que les estamos mostrando en la presentación. Como ven, el título es el que va a tener las letras más grandes y los pies de ilustración el tamaño de letra más pequeña. ¿Cuál es el esquema que debe tener el cartel que les estamos proponiendo a ustedes que presenten? Como dijimos, ya las dimensiones, al inicio el título, luego la introducción, debajo del título no se olviden de poner a los autores y la afiliación. O sea, los autores ya dijimos cómo deben consignar a los autores y la afiliación está referida a qué institución o en qué institución estudian o laboran. Luego, el título y los nombres de los autores y la afiliación, viene la introducción, luego los objetivos,
los materiales y métodos, los resultados y finalmente las conclusiones. ¿Qué características debe tener el cartel o póster? Debe ser legible, bien organizado y concreto. Recomendaciones finales respecto a la elaboración del póster. Primero, que al menos un 50% del póster debería ser contenido puramente visual, iconos, gráficos o algún elemento destacado. Los diferentes apartados deben estar muy bien definidos. No debemos incluir información que no sea importante o relevante y revisar la redacción para no incurrir en errores. Eso es importante. Antes de que ustedes impriman, antes de que ustedes tengan la versión final, tienen que revisar de manera detallada lo que han escrito para no incurrir en errores, diferentes tipos de errores, ¿no? Errores de redacción, errores ortográficos. Entonces, es trascendental de que ustedes hagan una revisión muy minuciosa del material que están elaborando. También cuidar que los datos sean consistentes, evitar el uso de un tamaño de letra muy pequeña que impida que se pueda visualizar. Ya les hemos dado las pautas y las orientaciones respecto a los tamaños de las letras, dependiendo del ítem que se trate en el desarrollo de su póster o cartel. No hay que variar demasiado el tamaño o tipo de letra. O sea, eso también es importante a tener en cuenta en términos de la forma. Escoger un estilo de redacción adecuado y lo que tenemos que hacer es contextualizar el material gráfico. O sea, el material gráfico que ustedes presenten debe estar debidamente contextualizado. Entonces, ya con esto tenemos definido qué es lo que debemos de tener o qué es lo que debemos de hacer en esta sesión 11 que está referida a la elaboración del cartel o póster. Les estamos dando ya las indicaciones precisas, les estamos dando el tamaño que debe tener el póster, el tipo de letra, las indicaciones tanto para el fondo como la forma. Entiendan de que esos dos componentes son importantes, el contenido y la forma de presentación que debe tener. Entonces, y con esto damos por finalizada esta sesión número 11, que va a permitir que ustedes puedan elaborar adecuadamente el respectivo póster o cartel. Muchas gracias.